Suscríbete ya, hay un nuevo canal, desde Galpón La Factoría. Bienvenidos. Un nuevo viernes de Dato Encerrado. Lo primero que tengo que decir es pongan like. Eso es lo más importante. Lo segundo, ahora ya, antes de pensar o hacer cualquier otra cosa. Ahora sí, pueden ir a buscar un mate, un cafecito. Les cuento que nos acompañan, como muchas veces ya en esta temporada, Buxi operando, Siku produciendo y Pablo, que es la primera vez que está con nosotras. El objetivo del día es que Pablo diga, ¿saben qué? Quiero venir para siempre a este programa. Ese es mi objetivo personal. Yo con hacerlo reír una vez me conformaría. Sí, también. Y Pablo, es muy importante que nos avises cuando te estamos haciendo reír un montón, porque ahí el ego en las nubes. Y te voy a subir la apuesta que Pablo salga de acá y le recomiende este programa a alguien. No. Y eso lo extiendo a las personas que están mirando o escuchando del otro lado, que es que en este momento dicen... Ah, sí, quizás a tal le gustaría. Bueno, mándale un mensajito que, che, escúchate este programa o este episodio, algún episodio en particular que les haya gustado y recomiéndenlo. Y habiendo dicho eso, ir reforzando, síganos en nuestras redes, @datoencerrado, @factoría 1251. Creo que terminamos con lo burocrático administrativo, pero muy importante, ya saben cómo funcionan estas cosas. Y no sé, yo hoy no agarro la pala. Bien, nos presento por lo menos. Sí, pasé. Estamos Dato Encerrado, temporada 6, episodio 9. Eso significa que si este es el primer episodio que estás escuchando, hay un montón de contenido, tanto en YouTube como en Spotify. Montón, decimos más de 100. Más de 100 episodios. Los primeros están flojardos de calidad técnica, pero el contenido está bueno. Ya hace unos años hemos hecho un upgrade considerable. Mi nombre es Rocío, ella es Belén. Y hoy voy a empezar un episodio que arrancó con mucha emoción y va a tener decepciones en el camino. Ya se los anticipo. Porque yo estaba un día scrolleando, como suelo hacer, y me crucé con un reel que decía que había un queso con probióticos que prevenía la resaca. El sueño, yo dije, listo. Encontré la solución al problema de la resaca y es comer queso. O sea, realmente no se me ocurre un escenario mejor que ese. Bueno, ¿qué pasa? Cuando entré a leer ese paper... En realidad, este queso con probióticos prevenía daño celular hepático que puede estar relacionado a la resaca en un estudio en ratas. O sea, no. O sea, está buenísimo. Bárbaro. Una buena promesa, sigan investigando este queso, ojalá lleguen, pero no. No. Aparte, pero sobre todo porque la resaca viene en gran parte por la deshidratación, no por el problema en el hígado, ¿no? Bueno, no vamos a entrar tan en detalle. Okay. La respuesta no está tan claro. Ok. Pero sí, lo que es cierto es que la resaca es un evento agudo y que el daño celular en general es algo más a largo plazo. Lo que pasa es que tener mayor daño celular te hace más susceptible a tener resaca también. Entonces, como que ahí hay una retroalimentación rara. Ahí va, ahora sí. Pero entonces dije, bueno, buenísimo esto, no me sirve. Vamos a ver qué sí hace sobre resaca. Porque nunca me había hecho la pregunta de... ¿Qué ha estudiado la ciencia sobre la resaca? Creo que nunca introdujimos una decepción tan rápido en el programa. O sea, no fueron ni 3 minutos de información. Y no va a ser la única. Entonces me puse a buscar un poco qué hay. Hay un trabajo de noviembre de 2024, o sea, bastante reciente, que hace una comparación de los productos para la resaca de Inglaterra, Australia y Japón. Básicamente... ¿Productos tipo Resakit? Sí, claro, exactamente. Básicamente entraron a Amazon en cada uno de esos países y pusieron cura resaca, tratamiento resaca. Algunos que se toman antes, algunos que se toman después, algunos que son efervescentes, algunos que es pastilla, distintas formas de medicaciones para aliviar la resaca. Más o menos encontraron 20 productos en cada país y ninguno que se vendiera en los 3. Lo cual ya te marca que no hay una solución al problema de la resaca. Ninguno como la marca comercial... ¿Que fuera la misma o la fórmula? Ambas cosas. Ok. Y eran bastante distintos los productos que se vendían entre los países, dentro y entre países. O sea, estos eran, creo que 19, 24 que encontraron, y eran diferentes en la forma de administración, en la composición, en los ingredientes, como... Ahora, o sea, con el diario del lunes, obviamente, creo que tiene un poco de sentido porque probablemente... con qué la gente se emborrache en los distintos países sea distinto, entonces quizás
las resacas sean distintas y también el background genético de esas poblaciones es distinto. ¿Qué tan distinto como para que haya tanta variedad? No sé, pero todo con el diario del lunes, amiga, ¿no? Podría ser, pero en realidad también son distintos. Las variaciones genéticas son las mismas y sin embargo los remedios para el dolor de cabeza suelen ser los mismos. Ay, qué buen contraargumento. En general, no es una cuestión de variabilidad genética y es mucho más una cuestión de mercado. Y lo que dicen es, ninguno de estos productos, ni siquiera creo que los ingredientes, tienen ensayos clínicos doble ciego que digan que efectivamente funcionan para la resaca. O sea, pueden no estar funcionando. O sea, en los 3 mercados que analizaron, los productos que existen para combatir la resaca no tienen ninguna evidencia científica de que sirvan para combatir la resaca. Bárbaro. Decepción número 2. ¿Cuánto vamos? ¿10 minutos? Dale, Menos, dale que metemos, menos dale que y se... ya 2 decepciones. Pero sí me parece interesante que esto es de noviembre de 2024. O sea, ya eso me dijo, che, evidentemente, así como a mí no se me había ocurrido preguntarme qué dice, qué tiene la ciencia para aportarme sobre la resaca, tampoco es que hay tanto hecho o dicho o escrito. Pero me puse a buscar, bueno, qué sí hay, qué estudios sí se hicieron, doble ciego, randomizados, como un estudio clínico, como corresponde. Como Dios manda. Como Dios, sí, no sé si a Dios le importa mucho que el estudio sea científicamente válido, pero puede ser. El primero, y esto sí hay bastante, hice una selección de 3 completamente a dedo, porque me parecieron un poco más interesantes, porque me construían una historia más linda. Digo, hay varios, pero no voy a entrar en todos. El primero que les voy a contar es del 2003, o sea, ya tiene más de 20 años, y es con extracto de alcaucil. Ah, mira vos. Yo nunca había escuchado eso, pero parece ser que el alcaucil previene la resaca. O que al menos se dice que el alcaucil previene la resaca. Carísimo. Carísimo, muy estacional. Porque Claro. ¿cuánto dura la temporada del alcaucil? 3 semanas. Pero bueno, si alguien lo había escuchado, cuéntenoslo Si en me, el chat. si me decís que se hace con algo de las hojas, bueno, pero si encima hay que sacar el corazón No, del del alcaucil, alcaucil. bueno, creo que del corazón. Pero Un montón, un montón. Y lo que me pareció muy, muy interesante de este trabajo es que cuando plantean por qué estudiar cómo aliviar la resaca, dicen, es una causa, o sea, se pierde mucha plata al año porque la gente falta a trabajar porque está con resaca. Particularmente en Inglaterra, en Reino Unido, se hace este estudio. Me gusta que sean casi los mismos argumentos para estudiar las alergias, para estudiar síndrome premenstrual, para estudiar casi cualquier cosa. O sea, lo importante es no faltes a laburar porque estamos perdiendo plata. Exacto. Y me parece como que es... Primero, no sé cuándo... Evidentemente, esos reportes existen, pero digo, en general, si alguien falta a laburar porque está con resaca, esto es un consejo que les voy a dar. Si ustedes faltan a trabajar porque están con resaca, digan que les cayó mal algo, digan que, no sé. Claro, o sea, debe estar muy subestimado. Debe estar muy subestimado. O sea, si es un problema y estás recontra subestimado, imagínate lo grande que es ese problema. Ya con la gente que dice la verdad y dice, che, no, hoy no voy porque estoy con resaca, es un problema. Claro. Con todos los que inventaron una excusa, ni hablar. Entonces, agarran un grupo de gente, le dicen por 2 días no tomes nada, la llevan al laboratorio y les dan o alcaucil o placebo y les hacen tomar una cantidad y variedad de alcohol que crean que les va a dar resaca. ¿Por qué? Porque quizás a mí tomarme una birra sé que me da resaca y a vos tomarte 3 no, pero un vaso de vino sí. Como... Bueno, pero ¿de qué vino? ¿De vino buen vino? Bueno, vino... por eso, es el que vos creas que te va a dar resaca. O sea, para mí es re cuestionable. Dudas totales. Pero me generó dudas porque por un lado digo, hay algo muy personal en la resaca y en el consumo de alcohol en general. Como por un lado entiendo que no sea algo estandarizado y por otro lado qué tipo de estudio doble ciego controlado estamos haciendo si cada uno toma un alcohol distinto. Pero aparte podrías, sí, por un lado eso, pero podrías hacer hago una prueba. Vos pensás que, no sé, 3 copas de vino toro te van a dar resaca. Perfecto, te doy 3 copas de vino toro, chequeo que esas 3 copas te den resaca y después la siguiente vez o algo por el estilo. Sí, ahí entra algo más, que esto es transversal a todos estos trabajos, que es que no es tan claro que dispara la resaca. Porque por ahí un día vos tomaste 3 copas de vino toro y te dio resaca, y a la semana volviste a tomar 3 copas de vino toro y no te dio resaca. Claro. Entonces no es tan lineal. Y lo que
sí les voy a dar la derecha en por qué no es tan raro que hayan hecho esto de que cada uno toma lo que le parece, es que el trabajo, las conversaciones que van a hacer son intrasujeto. O sea, dividen el grupo en dos, una mitad le dan placebo, a la otra mitad le dan extractado del caucil, toman lo que creen que les va a dar resaca, al día siguiente le preguntan cuán grave es su resaca, dejan pasar una semana y después una semana sin tomar alcohol para limpiarse, digamos, y después de esa semana hacen lo mismo pero intercambiando los grupos. O sea, si a vos la primera semana te había dado alcaucil, la segunda semana te doy placebo. Y por supuesto que las personas no saben qué les están dando. Claro, pero digo, va a haber una comparación, no es que justo en el grupo control cayeron todos los que tomaron vino toro y en el grupo tratado todos los que tomaron cerveza, sino que cada persona toma lo mismo en las 2 veces y forman parte de los grupos. Bueno, no hay diferencias entre los niveles de resaca que experimentan las personas que tienen placebo, que toman placebo, perdón, y las personas a las que les dan extracto de alcaucil. Entonces, en principio, la tercera decepción de la noche es que el alcaucil no serviría para prevenir la resaca. ¿Pero de dónde lo sacaron? O sea, y es algo de ingleses, evidentemente. Ok. Tienen sus métodos raros. Tienen sus métodos. Eso es una buena pregunta para quienes están escuchando o mirando. ¿Desde Inglaterra? Bueno, desde Inglaterra también, pero dejen en los comentarios cuáles son sus propios métodos para evitar la resaca. Porque, agüita. pero no es solo agüita. Agüita, comer durante. pan cuando llegas a tu casa. Amiga. Bueno, cada uno tiene sus métodos, déjenlos en los comentarios. Y este trabajo lo hicieron solo con 15 participantes. Con lo cual, es bastante chico encima. Flojo. Y este primer ejemplo viene a comprimir todos aquellos en los que no encontraron resultados. Que son un montón, leí algunos de un extracto de una flor, digo, no iba a contarles todas las cosas que no sirven para la resaca. Que son muchas, evidentemente. Que son muchas. Necesito calmar mi ansiedad. Sí. ¿Algo va a funcionar hoy? Algo va a funcionar hoy. Porque hay que sostener a la audiencia como media hora más o menos. Algo va a funcionar hoy. Hasta ahí es verdad la afirmación. Okay. No voy a elaborar más porque no sé qué puede pasar. Entonces vamos al segundo ejemplo, que es el efecto del glutatión o GCH, que lo encuentran en un extracto de levadura. No voy a entrar mucho en qué es esta cosa, pero tiene que ver con cómo procesamos el alcohol. Y lo que van a hacer es parecido, en tanto que a las personas les dicen no tomes, las llevan al laboratorio, les dan algo y les dicen ahora toma tanto alcohol, pero esta vez sí prefijan ellos cuánto alcohol van a tomar las personas. ¿Cuánto? Ay, este no lo anoté. El otro te lo Ok. digo. Este no me acuerdo cuánto era ¿Y porque qué era, en sabes? realidad era tipo, o sea, lo decían en tal volumen de alcohol que no me decía nada. Claro. El otro sí era Comparable. algo que pude entender. Y lo que hacen es, al día siguiente, preguntarles si tienen o no resaca y la severidad de los síntomas. O sea, no es que la pregunta en el otro tampoco no es tenés resaca, no tenés resaca, sino te duele la cabeza, poquito, nada, poquito, mucho. O sea, así como preguntas, un cuestionario estandarizado para resaca. Pero también les miden en sangre la concentración de alcohol y la concentración de acetaldehído. ¿Qué? ¿Qué? El alcohol, Judici. nosotros cuando consumimos alcohol, el alcohol se procesa a acetaldehído, que después se procesa a acetato y después lo expulsamos en orina. Y así fueron nuestras clases de química biológica todo un cuatrimestre en la facultad. Como esto por 1000. Sí, sabiendo qué enzima hace cada parte. Claro, sí. Pero sí. Entonces, lo importante es que el acetaldehído es un producto intermedio en la degradación de alcohol. Ok. ¿Ok? Pero es positivo que te encuentren más ese subproducto, porque significa que se degradó más, o si tenés mucho de ese producto, significa que no degradaste tanto como deberías haber hecho. O sea, ¿es positivo o negativo? Es negativo. Okay, Deberían ser más bajas. Ok. Lo primero que ven es que la concentración de alcohol en sangre no cambia entre ambos grupos. O sea, los que consumieron placebo levadura, claro. o la levadura tienen las mismas concentraciones de alcohol en sangre a los, creo que eran 10, 20, 30, 60 y 90 minutos después de tomar alcohol. Ok. Esto, digamos, la concentración de alcohol en sangre y la concentración de acetaldehído en sangre van a ser inmediatamente después y por 1 hora y media o 2 horas después de haber tomado, ¿no? Las preguntas sobre la resaca son al día siguiente. Ahí va. Ahora ¿Por sí. qué? Porque no me vas a preguntar en el momento que ¿Tenés ¿Tenés resaca? resaca? Y no sé, todavía no dormí. ¿Ahora? Todavía no sé, pero sí me podés sacar sangre y ver cómo están mis concentraciones de alcohol y de acetaldehído. Claro.
La de alcohol entonces no cambia, no se ven diferencias entre grupos, pero la de acetaldehído sí. La de acetaldehído es más baja en el grupo tratado. Con acetaldehído era el primer producto. El producto intermedio, sí. Ok. Bueno, digamos, o sea, al tener menos acetaldehído es que estás procesando mejor el alcohol, para decirlo muy llanamente. Entonces, este GCH parecería ayudar a procesar mejor el alcohol. Pero con la resaca, nada. Pero con la pregunta de resaca, nada. O sea, no hay diferencias en cuánta resaca reportan los participantes de uno u otro grupo. Y toda la plata que estamos perdiendo por la gente que no viene a trabajar. Exactamente. Entonces, pero ahora tenemos, aunque sea medio, o sea, de todos los resultados posibles, un resultado positivo. Bueno. No afectó directamente la resaca, pero dicen, bueno, por ahí si esto lo combinamos con algo, o sea... Vos tenés muchas ganas de estar optimista. Sí, ellos tenían una buena punta y lo cuentan como una buena punta de la que seguir investigando. Agarrados, me agarro a lo único que tengo. Sí, y después vi otro que tampoco lo traje porque no veían nada interesante, que combinaban lo que estaban probando, que ya no me acuerdo qué era, con GCH también, y tampoco daba nada bueno. Estoy pensando que hay unos... No, está bien, es el otro, creo. Sí. Bueno, entonces este segundo puede ayudar, pero no es tan claro. Tercero, un trabajo de 2022. Ya estamos más cerca del tiempo. O sea, esto empezó cuando 2000, el del Alcaucil. 2003 el Alcaucil. Del 2003 al 2022. Probando cosas que no funcionan. Dios mío. Hay que echar a todos, ¿eh? Hay que cerrar el CONICET, ya. Basta, eso no lo puedes decir ni en chiste en este momento histórico. ¿Te imaginas que me recorten y me cancelen? No me muero. Si se hace viral el programa. Bueno, 2022, en China dicen, el hidrógeno es el elemento más liviano de la tabla periódica. Así empieza el trabajo. Es muy abundante. ¿Verdad? Verdad, es muy abundante. ¿Verdad? Y está reportado como positivo en un montón de situaciones de salud. Bueno. Yo no lo sabía, pero evidentemente, o sea, por la cantidad de bibliografía que citaron, entiendo que es verdad. Entonces lo que dicen es, ¿qué onda, qué efecto tendrá para la resaca? Es casi lo mismo a decir, comer fruta tiene buenos efectos. A ver. Exacto, salir a caminar. Digo, cualquier cosa que es buena en general, bueno, probémosla para la resaca. Dale, ok. La van a probar para la resaca. Pero el hidrógeno, ¿en qué formato? Ahora voy, con 20 participantes. ¿En qué formato? Es una pregunta buenísima porque es la primera que me hice. Y va a ser en 2 formatos en simultáneo. Primero, el experimento empieza cuando las personas llegan al laboratorio, se aclimatan, firman un consentimiento informado, se ponen cómodas, todo eso. Probablemente les estén pagando por esto. Sí, bueno. Es muy probable, no sé si en todos, pero en algunos seguro fue pago. Se aclimatan, ¿verdad? Al grupo control lo ponen 1 hora en una sala respirando gas placebo, que sería placebo, aire, entiendo. Respirando. A los otros, 1 hora respirando gas enriquecido en hidrógeno. O sea, aire. En realidad lo que dicen, es una combinación de oxígeno e hidrógeno. Yo creo que es aire enriquecido en hidrógeno, me parece más coherente. Ok, ya estoy enojada. ¿Cómo pretenden? ¿Vos qué es lo que querés? Un resakit. Exactamente. O sea, entonces, ahí por eso, antes de la cuarta decepción, te frené, porque era, y ya voy a spoilear el resultado de este experimento, ¿encuentran algo que frene la resaca? Sí. ¿Es algo aplicable? No. ¿Para qué garón? Pero bueno, van a encontrar. Para ver. Entonces, 1 hora respirando aire enriquecido en hidrógeno versus 1 hora respirando aire. Después, 100 mililitros de licor al 40%, que me fijé, un licor con 40% de alcohol. Perdón, no licor al 40%, un licor con 40% de alcohol, que es lo mismo que el Fernet. O sea, 100 mililitros de Fernet puro, que lo tenían que tomar en menos de 15 minutos, creo. Intenso. Y después, agua o agua con hidrógeno disuelto. Tampoco después del aire. O sea, claro, entonces, el grupo hidrógeno tiene 2 exposiciones al hidrógeno. Como vía inhalada antes de tomar alcohol y como vía ¿Y cómo bebida. Van a saber qué es lo que les dio efecto? No importa, por ahora es el hidrógeno. Las dos. O sea, por ahora lo que les dio efecto es la combinación. Ok. Yo hablo acá desde el total desconocimiento, pero anticipo que conseguir agua con hidrógeno disuelto o una manera de hacer eso debería ser más fácil que conseguir hidrógeno para respirar. Y la verdad que, o sea, me estoy imaginando en Pharmacity
una cosa como si fueran unas mascarillas de avión con un mini tanque de hidrógeno. Invendible. ¿A quién vendes eso? Bueno, pero pará, si fuera una solución fisiológica, pero enriquecida en hidrógeno, y te haces que vapor con eso. Y te haces vapor con eso. Ajá, o sea, la hipótesis es, o el supuesto es, vos volvés recontra remil. No, antes de inmediatamente antes de tomar fue lo de inhalar. O sea, en la previa estamos todos con el jarrito sobre la hornalla, sí, haciendo vapor con el agua de hidrógeno y sacándonos los mocos. Quizás. Planazo. Ellos no postulan que sea aplicable. Lo que quieren ver es si tienen resultados. Entonces, grupo control, básicamente toma alcohol. Grupo hidrógeno, se expone hidrógeno antes y después de tomar estos 100 mililitros de licor. Y lo que van a ver es, por un lado, la concentración de alcohol en el aire expirado. Que básicamente es el test que te hacen el test de alcoholemia. ¿no? El test de alcoholemia. Y ven que es menor en el grupo hidrógeno que en el grupo control a los 30, 60 y 90 minutos. Ok. Además, el grupo de hidrógeno tiene menos síntomas de resaca al día siguiente que el grupo control. O sea, bien funciona para la resaca. Y una tercera cosa que mide este equipo de investigación es que les hacen pruebas de funciones ejecutivas. Por ejemplo, memoria de trabajo, atención, exactamente. Y en algunas de esas ven diferencias, y en las que ven diferencias siempre es a favor del grupo de hidrógeno. Necesito decir que la atención no es una función ejecutiva. La tengo a Meli soplándome en la nuca, pero no importa, también les midieron atención. Sí. Bueno, son 20 participantes en total. Con la cual, de nuevo, volvemos ya era poco practicable porque no voy a estar inhalando hidrógeno porque no sé ni cómo conseguirlo. Y si creen que lo consiguieron, no. Por las buenas, nadie inhale nada para protegerse de la resaca. Y además, 20 participantes es un poco para decir esto funciona. Pero me gustó este trabajo, que cierran diciendo, en realidad igual lo mejor es que no tomes tanto. Yo, tipo, está todo bien con buscar una solución a la resaca, pero no te la pongas. Y bueno, me pareció curioso. Entonces, hasta ahora llegamos a este momento de la historia, 2022. A este momento de mierda en el que no hay nada, o sea, ¿cómo puede ser? A este momento en el que hay una sola solución que yo haya encontrado, pero por lo que estuve buscando, efectivamente no hay nada tan claro, y esa solución es impracticable. Entonces, no tenemos soluciones. Pero encontré un trabajo que se pregunta por qué tenemos resaca. Eso me gusta más. Y no tanto a nivel biológico, porque esto es muy críptico porque tenemos resaca a nivel biológico. No es claro porque una misma exposición al alcohol que un día te da resaca, otro día no. Entonces es como bastante difícil de entender por qué tenemos resaca. Pero esto es parte de un estudio sobre consumo de alcohol mucho más grande. O sea, ya que acá participan 294 personas en un estudio longitudinal de 5 años. Digo, no es que estaban viendo la cura para la resaca, era un estudio sobre alcohol y aprovecharon a meter esto. Pero también abren diciendo, por culpa de la resaca se pierden al año 1.400 millones de libras en Inglaterra y 148.000 millones de dólares en Estados Unidos. Un montón. Por la gente que falta trabajar avisando que tiene resaca. Entonces, de nuevo, yo les aviso que en realidad es mucho más, porque la gente no dice que tiene resaca cuando falta trabajar porque tiene resaca. ¿Cuánto es la deuda que tenemos con el FMI? No sé, pero... O sea, vos decís que si nadie más, si controlamos el consumo de alcohol... Claro. En Estados Unidos se pagan. Y bueno, dicen esto... Le pagamos nosotros con la cura, le damos nosotros la cura claro, y con eso pagamos. Exportamos Resakit, recuperamos deuda. Bueno, dicen, no se saben muy bien los mecanismos y hay algunos estudios que dicen que hay más chances de que vos reportes haber tenido resaca cuando te sentiste más intoxicada por alcohol que cuando te sentiste menos. O sea, que por ahí hay 2 fines de semana distintos en los que en ambos te tomaste 2 birras. Pero en uno sentiste que estabas recontra alcoholizada y en el otro no. O sea, si te pusiste en pedo, ¿no? Te pusiste en pedo, pero es más sí, o sea, te pusiste en pedo, pero como lo que dicen es, no tiene que ver con la cantidad de alcohol, ni con la variedad de alcohol que tomaste. Tiene que ver con cómo te sentiste. Ok. Pero esos estudios no eran buenos, no estaban hechos de manera controlada, eran en general... Claro, y lo que tiene es que eran mucho de reporte posterior. O sea, una vez que ya tengo resaca, te cuento cómo me sentí ayer. Okay. Y en realidad eso puede estar afectando. Entonces ellos dicen, bueno, esto es que sepamos, es el primer experimento que se hace con un diseño experimental propiamente dicho.
Lo que van a hacer es un poco confuso, la verdad. Bárbaro. Pero vamos a intentar llegar juntos a lo que hicieron. Reciben a la gente en el laboratorio, les dan unos snacks y después les dan una bebida con alcohol o una bebida placebo. Esto, ahí me pareció raro porque ¿cuál es el placebo al alcohol? Agüita. Enmascaran el sabor etanol. O sea, es agüita pero que con olor sabe a alcohol. Okay. Entonces, la famosa que hacías a los 16 años de poner agua en una botella de vodka y ver que alguien tomaba agua y flasheaba estar en pedo, pero enmascarándola de verdad. O sea, le ponían olor a alcohol, entonces vos tomabas y no sabías si estabas tomando alcohol o estabas tomando el control. Ok. Y después de eso te preguntaban si lo que estaba pasando te gustaba, si querías más, si te sedaba o si te estimulaba. Ok. En base a eso, en la diferencia de tus respuestas entre el control y entre el placebo y el alcohol, para estas 4 categorías, construyen medio tu perfil de es una persona a la que el alcohol la estimula, es una persona a la que el alcohol la seda, es una persona que quiere más alcohol o una persona a la que le gusta alcohol. Preguntan en el último año, pero hacen después un follow-up de 5 años, que eso es lo más interesante, en el cual los participantes reportan la frecuencia de su resaca, la intensidad de su resaca y sus hábitos de consumo de alcohol. Ok. Entonces tienen como muchos datos que analizan de maneras muy difíciles y en las que no voy a entrar. Pero primero lo que notan es lo obvio. Las personas que toman más frecuentemente tienen resaca más frecuentemente. Bárbaro, ¿verdad? Bien. Bueno, pero si eso no se hubiese cumplido, era un problema. Sí, era un problema. Raro. Y después lo no obvio es que incluso tomando la misma cantidad, las personas que reportaban que el alcohol las sedaba, las personas que habían sido calificadas como que el alcohol las sedaba, Sí. tenían menos resaca que el resto. En comparación a las que el alcohol las excita, por ejemplo. En comparación al grupo completo, Ok. las que el alcohol las excita justo son las únicas que no son importantes, pero las personas a las que el alcohol les gustó y las personas a las que el alcohol les generaba ganas de tomar más alcohol, les pasa lo contrario. O sea que tienen más chances de tener resaca a un mismo consumo de alcohol. Pero no será porque a las que la seda como que les da sueño y se van a dormir y dejan de tomar, no consumen menos. No, pero a mismo alcohol consumido en la noche. Ok. Eso es importante. Eso es importante. Y lo que discuten, que es interesante, es que hay algo que tiene que ver con el placer hedonista, con cuánto disfrutamos y cuánto el alcohol se vuelve una recompensa en un punto, o la sensación que genera el alcohol se vuelve una recompensa, que está relacionado con cuánta resaca o no, o cuán frecuentemente tenemos resaca, y particularmente que lo que marcan es que son cosas a las que podemos prestar atención desde muy temprano, porque vos podrías tipificar a las personas según si disfrutan de consumir alcohol o no, si las seda o si las estimula, y entender qué intervenciones podrías hacer. Pero esos perfiles no son excluyentes, ¿no? O sea, porque en un momento, puede haber gente a la que la seda y que quiera o no consumir más. Sí, lo que sí es excluyente en principio es que te cede y te estimule. Claro. Digo, si en un mismo formulario, si en una misma cuestionario vos respondieras alto para las preguntas asociadas a que te ceda y alto para las preguntas asociadas a que te estimula, hay algo raro. Claro, o sea, por ahí algo que quizás no aclaramos es que las preguntas no son dicotómicas, no son si te seda si no, te estimula si no, sino que son varias preguntas que apuntan a ese mismo concepto general de te seda, tipo, en estimula. este momento siento ganas de generar de hacer actividad, claro. sí, no, en este momento. O escalas incluso de 1 a 5, Sí, por ejemplo. total. Es más fino que un te seda si no, y ya. Claro, y se construyen perfiles y acá hay algo ya de entrar en el análisis estadístico que no solo excede al programa, sino que tampoco me interesa demasiado entrar, pero sí me parece interesante que lo que traen es mucho la idea de, primero, individualidad y relacionada a los hábitos de consumo, a los hábitos de consumo de alcohol, y que también eso se puede asociar después con la predisposición a desarrollar un uso problemático. Y también que 2022 y seguimos sin entender el problema de la resaca. Porque básicamente lo que dicen es, sí, encontramos patrones en grupos de personas, pero no es que ni pueden siquiera, decir...
Y ni siquiera miramos un poco o sea, son patrones de... Primero con medidas de autorreporte, punto número 1, que eso ya es un tema, pero bueno, es lo que tenemos. Y con medidas de una vez, para mí eso es lo más cuestionable. Es que la tipificación de las personas en cuánto el alcohol las seda o las estimula o les gusta, etcétera, es esa instancia que hacen en el laboratorio. Y después, es 5 años que dura el estudio. ¿No tienen ninguna medida fisiológica metida ahí? No sé, peso... No, o sea, las tienen controladas. Claro. Están entre ciertos rangos. Okay. Lo mismo, por ejemplo, que no tengan familiares con uso problemático de alcohol. Como hay muchas cosas de controlar la población. Pero como es lo bueno y lo malo de tener un estudio de tanta gente y de tanto tiempo. Porque 5 años, casi 300 personas, no vas a conseguir que vengan todos los meses al laboratorio y hacer un reporte exhaustivo. Te vas a tener que conformar con ciertas medidas de autorreporte, que muchas veces incluso son, no me acuerdo, no sé si en este caso específico, pero muchas veces son notificaciones en una aplicación o algo que te mandan por correo y completadas, como que ni siquiera es una conversación. Pero bueno, de mínima tienen una punta para empezar a investigar, decir, che, cuando empecemos a estudiar la resaca más en serio, ya se estudia en serio, ¿no? Pero para poder estudiar bien la resaca hay que tener en cuenta las variaciones individuales y esa es una punta por donde empezar a pensar esas variaciones individuales. Después, de nuevo, para mí hay una limitación re grande, que es que si cuando empieza el experimento, una persona tiene 21 años y el alcohol lo recontraestimula o le re gusta, pasa algo en su vida, no importa, o sea, se me van a ocurrir 300 ejemplos. A los 23 ya no le dejó de gustar el alcohol. Sigue respondiendo al perfil. Sigue estando en el grupo de los que les gusta el alcohol. O sea, su perfil no cambió y en realidad los hábitos de consumo en 5 años y sobre todo en esa edad, porque eran esos los rangos que manejaban, porque eran todos estudiantes cuando empezaron, pueden cambiar un montón. Igual fue un experimento, pero solo para describir, o sea, solo para construir los perfiles. Es como casi que no cuenta como experimento. Es como te doy alcohol o el placebo, el control, solamente para que vos me des tus variables autorreportadas y yo pueda al principio del estudio decir qué tipo de persona sos. Si sos una persona a la que el alcohol te seda y qué sé yo. Punto. Ese fue como el punto fijo y de ahí lo que hicieron fue mirar por 5 años qué tanto consumías, Creo qué tanta que resaca en ese te primer daba. punto también veían si les había dado resaca o no, como intervención única, pero que después ellos lo que más hablan es de la longitud. La claro. longitud de los 5 años y en esos 5 años es más observacional que experimental. Entonces, volvamos, porque me perdí. Particularmente lo que encuentran es que a los que el alcohol les resulta sedante tienen en general a igual cantidad de alcohol. Menos chances de tener resaca. Ok. ¿Vos en qué grupo estás? Y no, es que depende mucho del contexto. Eso es lo que para mí es una crítica muy fuerte, porque no es lo mismo una copa de vino cenando con amigos que un shot de tequila en un boliche para llevártelo a los más lejanos que se me puede ocurrir. Sí, pero eso es distinta la graduación alcohólica también de eso. No es la misma. Bueno, sí, entiendo lo que decís. Bueno, sí, no sé, sí. que medio vaso de vodka con jugo, no importa. A ver, todos sabemos. Lo que comiste en el día ya directamente tiene impacto. ¿Cuánto te hidrataste durante el día? ¿Cuánto comiste durante el día? ¿Qué tan bien dormiste la noche anterior? Y eso también es lo que hace que sea tan difícil estudiarlo. Porque devuelvan el CONICET. Incluso teniendo en cuenta las varias... Digamos, lo que seguro es imposible es a una misma persona en un mismo día evaluarle el efecto Todo. de algo y el placebo. ¿No? Claro. Porque o le das el placebo o le das lo otro. Y ya cuando vuelvas a exponer a esa misma persona, ponerle que esa fue tu forma de controlarlo, que sea la misma persona, bueno, por ahí a la semana hizo más ejercicio físico y tiene menos resaca solo por el ejercicio físico y no lo podés medir. Y de nuevo, la forma de contrarrestar eso es teniendo cohortes grandes, teniendo grupos de... Plata. Teniendo plata, pero también teniendo muchas personas que participen. Tener muchas personas que participen en un experimento es plata, pero también es burocracia ética, Sí. por decirlo de alguna manera. Digamos, cualquier experimento con humanos te lo tiene que aprobar un comité de ética con mucha rigurosidad, digamos. Y hay un punto en el que, más allá de los miles de millones de libras o de dólares que se pierdan, no es lo mismo decir, bueno, quiero hacer un experimento con 1000 personas para buscar
la cura de una enfermedad degenerativa, A buscar que algo encontrar la evitable. cura de la resaca, la respuesta puede ser no te la pongas. O sea, Claro. digamos, formas de no tener resaca son muy claras. Digo, si vos no tomás alcohol, resaca no vas a tener. Entonces, la pregunta es cómo evito la resaca habiendo consumido en exceso. Claro, Y bueno, no consumas en exceso y listo. Sí, hay como ahí unos vericuetos éticos y nada, prioridades también que supongo que es difícil de bypassar. Pero ¿y sabes algo de los resakits argentinos? No sé ni qué tienen, la verdad. Porque se dan de casamiento. En casamiento he visto esa... Sí, y esto, la gente, digo, cada uno tiene sus estrategias. Más allá del agua, que es la más general, después hay gente que dice, no, me tomo un ibuprofeno antes de ir a dormir o antes de salir. Nunca había Nada. escuchado nada de previo, debo decir. Ah, sí, yo sí. Bueno, comer para empezar a hablar, digo. Bueno, Sabes que si no comes... eso es cierto, sí. Y lo otro que me quedó pendiente, la verdad, y por ahí es para una temporada futura, es si es verdad o mito que mezclar alcohol te hace más propenso a tener resaca. Es algo que en el conocimiento popular está bastante desarrollado. Hay mucha gente que dice que está en desacuerdo. Todo es de las experiencias personales. Traigan el No lo sé. paper. Traigan el paper. A priori, Anécdota no es evidencia. lo que seguro puedo concluir es que por lo recientes que son los trabajos en los que intentan ver el efecto de una cosa en un ensayo clínico bien hecho y no ven resultados, y acá cuando digo no ven resultados, en realidad no, más allá de si ven resultados positivos o no, digo, si todavía se están evaluando para una dosis controlada de un tipo de alcohol en particular, no, acá empezar a evaluar qué pasa cuando mezclas ya es demasiado difícil. En 10 años. No llegamos ni a la 7ª temporada. No con llegamos eso. a una temporada futura y nos vamos a tener que quedar con la anécdota. Por ahora, digo, no va a haber información, no va a haber evidencia, al menos en el futuro cercano. Pero sepan que el TikTok del quesito El reel del quesito me aniquiló, porque yo estaba re contenta. hubiese sido O sea, espectacular. Lo guardé, ¿viste? Y después cuando me empiezas a leer decís, Me pasa... son ratas, no es resaca. Porque... A veces me pasa que veo contenido y digo... ¡Ay! Unas ganas de que esto sea así. Y después la decepción es total. Bueno, y siento que hay que cerrar el programa bajando un poco de línea. Tomen con responsabilidad. Si van a manejar, no tomen. Si la Hagan lo que persona, quieran, no manejen. Si la no persona manejen. que va a manejar tomó, no se suba en ese auto también. Nunca bajamos tanta línea, pero está No, bien. pero me parece que Eso está, digo, me si vamos a parece hablar de que- resaca, también hablemos de cómo consumimos alcohol. Me parece razonable. Bueno, nos reencontramos en 2 semanas. Sí, me quedé pensando en cuándo había sido la última vez que había tenido... Yo estaba, mientras hablabas, estaba tratando yo de categorizarme en esos perfiles y creo que soy del grupo al que le da mucho sueño, o sea, al que lo Sedativo. ceda. Sí, y Y bueno, no sos de tener resaca. pero ahora Pero es todo sesgo de confirmación, amiga. Ahora No, que lo y escuché, tampoco consumís mucho alcohol. Es Sos una cierto. persona que consuma ni frecuentemente ni en grandes cantidades. es cierto. Pero también ahí, y ya vuelvo a cerrar, pero hay algo que vuelvo a lo del problema de los 5 años, y esto va a ser de nuevo autorreporte y charlas con amigas, pero a los 21 y a los 26, Una vida. el umbral de resaca es re distinto. O sea, a los 21 casi que puedes hacer cualquier cosa sin tener resaca. Y a los 26 Casi que ya- podés hacer cualquier cosa, punto. Sin consecuencias Sin tener mayores. consecuencias. Pero ahora somos unas señoras adultas que... Nah, tampoco que hayamos sido, no nos vamos a vender algo que nunca fuimos. Bueno, basta. Nos reencontramos en 2 semanas. Gracias a quienes nos acompañaron en todo el programa. Dejen comentarios, ya sea con sus técnicas para evitar la resaca o con cosas que les gustaría que hablemos. Si pueden poner un like, pongan un like. Si pueden poner estrellitas, pongan estrellitas. Cualquier tipo de valoración va a ser bienvenida. Y eso es todo. Nos vemos en 2 viernes. Adiós. Adiós. Ciencia. ¿Qué onda? Data. Mucha. Escúchame.